Muy buenos días, les doy la bienvenida a este tiempo con la palabra. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana, entendemos que en ocasiones hay ataduras en nuestras vidas que nos impiden avanzar. ¿Quién nos puede hacer libre? Solamente el Señor. Es por eso que debemos acercarnos a Él para que nos libere, para que suelte esas cadenas de opresión en nuestras vidas. En la Biblia hay una historia muy interesante acerca de un hombre que tenía dentro de él una legión corresponde a 6,000 soldados. Eso quiere decir que él tenía dentro 6,000 demonios y que este hombre fue libertado por el Señor. Hoy vamos a leer esa historia y encontrar los beneficios de ser libertados por el Señor. Vamos a leer entonces, le invito a que usted, si en su casa tiene su Biblia, pueda acompañarnos a Marcos capítulo número 5 y en los versículos del 1 al 6 que dicen así. Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Apenas salió Jesús del bote, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies. Pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo, se arrodilló ante él. Muy bien, este texto nos muestra que este hombre tenía unas circunstancias muy difíciles. Podemos encontrar que la condición que estaba este hombre era muy tremendo. Primero dice la Biblia que estaba endemoniado. Esto quiere decir que había perdido su voluntad. Los demonios habían controlado su mente, su corazón, su espíritu y habían generado que ya no tuviera voluntad propia, que ya no pudiera hacer lo que él quería hacer. O sea, la gente lo veía era como un loco, como un demente, una persona que había perdido totalmente su capacidad de raciocinio. Lo segundo que nos dice es que este hombre vivía en las tumbas. Era una cosa tan terrible que tenía un espíritu de muerte, era atraído por las situaciones de muerte. ¿Quién en su sano juicio quiere vivir en un cementerio? Pero este hombre vivía en un cementerio, alejado de la sociedad, aislado de las personas. Nos dice también que tenía una fuerza sobrenatural que rompía, lo amarraban con cadenas de hierro y la rompía. Nos muestra esto que era un hombre que tenía una fuerza que venía no de su capacidad, de su poder, sino que venía también de una situación diabólica. No tenía paz, dice la Biblia, que andaba gritando, que no podía dormir, que gritaba por el medio de los valles, de las montañas. Eso nos muestra que no había paz en su corazón, había una perturbación continua y además dice que también afectaba a su propio cuerpo, que se cortaba con las piedras, que hacía cosas terribles, y también nos dice que había perdido su dignidad, que había llegado a una situación en donde ya andaba desnudo. Muchas personas viven así, muchas personas viven sin paz, muchas personas viven aisladas, muchas personas viven perturbadas, sin saber hacia dónde ir, qué camino tomar. Otros viven sin dignidad, viven en una situación en donde ya no tienen dignidad propia, viven en una condición donde se han entregado tal vez a la pornografía o al sexo ilícito, a la prostitución. Ya no tienen voluntad propia. Así viven las personas. Pero nos cuenta la Escritura que el Señor Jesús con los discípulos llegaron a ese lugar y algo pasó. En los versículos del 15 hasta el versículo del versículo número 7 hasta el versículo número 15 dice lo siguiente. Y gritando le dijo: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: Espíritu maligno, sal de ese hombre. Después Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? El hombre contestó: Mi nombre es Legión, porque somos muchos.
Luego los espíritus que vivían dentro del hombre le rogaban repetidas veces a Jesús que no les mandara fuera de esta región. Había muchos cerdos comiendo en un cerro cerca de allí. Así que los espíritus le suplicaron a Jesús: mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les permitió hacerlo y los espíritus salieron del hombre y entraron en los cerdos. Enseguida los cerdos, que eran como 2000, corrieron pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Los encargados de cuidar los cerdos salieron huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces todos vinieron a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y viéndolo sentado, vestido y en su sano juicio, al hombre que había tenido los demonios, la gente se asustó. Aquí encontramos algo interesante, y es que encontramos que este hombre pasa por el proceso de la liberación. El Señor Jesús expulsa a estos demonios, van a los cerdos se desesperan, se despeñan hacia el mar. Y lo interesante del asunto es que la gente va a mirar a este hombre y encuentra que hay cinco características en la vida de este hombre. Primero dice que lo encuentran sentado. Antes, como se encontraba corriendo, no podía tener paz, pero ahora se encuentra sentado. Sobre él viene la paz interior. Yo quiero decirle algo importante. Si usted se acerca a Dios en medio de esa ansiedad que tiene, en medio de esa angustia que está percibiendo, si se acerca a Jesús, seguramente va a tener paz interior, va a recibir paz interior. Él se encuentra sentado, una paz que ha traído sobre su vida, que ha cambiado las circunstancias. Lo segundo que nos dice la Biblia es que lo encuentran vestido. Antes andaba desnudo, ahorita está vestido. La vergüenza fue quitada. Hoy le invito a que se acerque a Dios para que su vergüenza, todo el pasado, toda la angustia, todo lo que trató o hizo en su vida pasada sea cubierta por Jesús. La vergüenza fue quitada de este hombre. Ya no tenía que estar angustiado o apenado. Ya tenía su vestido puesto, señal de que la vergüenza le había sido quitado. Lo tercero es que dice que estaba en su sano juicio, recuperó el control de su vida. Hay gente que dice: yo ya no tengo el control sobre mi vida, yo ya ni sé qué es lo que pienso, qué es lo que hago. Acérquese a Jesús. Jesús le hizo que este hombre recuperara el control de su vida. Estaba en sano juicio, ya no había dificultades en su vida. Más adelante, versículos más adelante, dice la escritura que el Señor Jesús se fue a ir de esta zona porque la gente lo echó, pero nos dice la escritura que este hombre quiso seguirlo, se metió a la barca con ellos. Esto nos muestra también lo cuarto, que tenía un deseo de servirle al Señor. Se creció en él un deseo de servirle al Señor. Si usted se acerca hoy a Dios, el deseo de servirle a Dios va a ser tan grande que usted va a hacer lo que sea por el Señor. Pero en el versículo número 20 nos dice lo siguiente. El versículo número 20, el Señor le dice a él que se devuelva, que vaya a los suyos y que les predique a las personas. Y el versículo 20 nos dice lo siguiente: así que el hombre se fue a la región de Decápolis a contarle a todos los que Jesús había hecho por él. Toda la gente estaba muy asombrada. Y lo que encontramos, la quinta característica, es que este hombre tuvo una unción para que las personas lo escucharan y se arrepintieran. Una unción de convencimiento. Recuerde, 5 cosas vinieron sobre este hombre cuando se acercó a Jesús y Jesús lo liberó. Primero, recuperó su paz interior. Segundo, ya no tenía vergüenza. Tercero, recuperó el control de su vida. Cuarto, creció en él un deseo para servirle a Dios. Y quinto, tuvo una unción para poder predicar y que las personas se arrepintieran. Hoy le invito a que se acerque al Señor. Hoy le invito a que se acerque a Jesús y que Jesús pueda hacer una transformación, una liberación, una libertad en su vida, y que pueda generar que usted pueda alcanzar también estos beneficios de ser liberado por el Señor. Hoy le invito a que oremos y le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a alcanzar esa liberación en ti. Oh Dios, sabemos que tú sigues haciendo milagros, Dios. Tú siempre, Espíritu Santo, quieres obrar en nosotros. Y hoy reprendemos toda obra de las tinieblas, todo lo que esté atormentando a los hijos de Dios.
Hoy en el nombre de Jesús lo cancelamos y creemos, Espíritu Santo, que tú puedes traer una libertad completa a nuestros hermanos. Hay poder en la sangre de Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. Creemos, Espíritu de Dios, que tú estás ministrando, estás llegando a cada hogar, estás llegando a cada familia, Dios, y las familias son cubiertas con la sangre de Cristo. Nada ni nadie les podrá hacer daño. Nada ni nadie les podrá hacer frente, porque tú estás con ellos, Dios. Tú estás con nosotros como poderoso gigante, cuidándonos y defendiéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Desde aquí, desde el barrio Guayabal, en la comuna de Villa Santana, en Pereira, les saludamos los pastores Yamil y Liliana Nieto y declaramos un día muy bendecido.